La música ha sido el mejor instrumento para conectar con el mundo. El talento heredado de sus padres hoy se replica en sus dos grandes tesoros, Valeria y Alejandro, inspirados también de una gran mujer que los acompaña. Hoy, en Mirada Global, nos enlazamos hasta Alemania con el maestro Efraín González Ruano. Bienvenidos a Mirada Global, mi nombre es Pamela Ballinas y estoy muy feliz de recibirlos. Hoy nos vamos a enlazar hasta Alemania con el maestro Efraín, que de hecho ya lo habíamos tenido aquí en Mirada Global. Fue el primer protagonista que nos contó su historia de éxito aquí en Mirada Global. Ahora, tercera temporada y seguimos su camino porque su talento sigue trascendiendo. Maestro Efraín, bienvenido de nuevo a su programa. Hola Pamela, muchísimo gusto de hablar otra vez contigo, de verlos, a mis amigos toluquenses. Muchas gracias, maestro. Pues un honor tener a un protagonista mexiquense, nacido en Toluca. De verdad que extrañamos que esté aquí de regreso con nosotros, pero ya nos estará contando cuáles son los planes a futuro para traer todo ese talento a México, porque bueno, aquí estamos tan orgullosos de su trayectoria y eso es justamente lo que vamos a platicar hoy en Mirada Global, para que todo mundo pueda aprender de cómo se ha ido construyendo este talento, maestro. ¿Dónde comienza todo? Ay, pues hace muchísimo. Yo creo que todo comienza precisamente en Toluca. Porque mi papá trabajaba en la Sinfónica del Estado de México. Por allá de los 70s, yo nací en el 76. Y bueno, se conocen mis papás, que a los dos les gustaba la música. Mi mamá es maestra para niños, iniciadora de iniciación a la música, y mi papá violinista. Se conocieron y siempre hubo música en la casa. Cuando vivíamos en Toluca escuchábamos todos los días a Jorge Negrete, a Tegua, música sinfónica. Me llevaban al Teatro Morelos, a los ensayos del maestro Enrique Batis y a los conciertos, y yo crecí con música, pues. Y así empezó todo, que me gustó el piano. Mis papás compraron un piano que teníamos muy viejito ahí en la casa, y de ahí se fue dando todo hasta que pues ahora soy pianista. Todos somos pianistas aquí. Y entonces, tu mamá... discúlpame, maestro, ¿te puedo hablar de usted? Digo, Pues, de tú, pues perdóname. háblame de tú. Muy bien, de tú. Sí, porque no me siento más viejito. No, muy joven. Entonces, tu mamá es la que te inicia en la música y te da a elegir entre piano y violín porque tu papá estudiaba violín y era un gran violinista, o no. O de una te dijo pianista. No. Nosotros queríamos tocar violín cuando estábamos chiquitos, pero mi papá no es pedagogo, él es violinista y él nunca dio clases. Ok. Entonces veíamos a mi papá tocar el violín y nos maravillaba ver, o sea, el violín era la cosa más sagrada que había en la casa. Okay. Y le decíamos, papá, ¿podemos ver tu violín? No. Ya lo sacaba y nosotros, wow, maravillados de ver el violín, y ya nos ponía en la cama para que no se fuera a caer el violín, y hacíamos chirrín, ¿no? De hecho, cuenta mi mamá que en los conciertos de la sala de Netzahualcóyotl, que yo no podía entrar porque estaba muy pequeñito todavía, que yo decía desde arriba, a papá, aco oína papá, que el arco del violín de mi papá, que el arco del violín de su papá. Entonces nos gustaba mucho el violín, pero nunca nos dieron una sola clase, nunca, o sea, nomás era admirar a mi papá y ya está. Pero compraron un piano por ahí cuando yo tenía unos 5 o 6 años, yo creo. Yo nunca me acuerdo de cuándo llegó el piano, pero de repente había un piano. Y empecé pues a tocar como todos. Y mi mamá fue la que me empezó a iniciar en la música con piezas fáciles para niños. Y pues ya, de ahí se fue. De ahí se fue desarrollando el talento que hoy podemos ver también con tus hijos. Efraín, de verdad que es grandioso. Ahorita estamos viendo algunas imágenes de ese dúo que haces con tu esposa, que es maravilloso, que de hecho la vamos a tener en el próximo sección invitada también para que nos cuente de cómo nace todo este dúo. Pero entonces te vas a Guadalajara a estudiar universidad, pero no estás estudiando música ahí. ¿Qué estabas estudiando? ¿O sí era música? Nos fuimos a vivir a Guadalajara por ahí del 85, y
yo tenía una vida normal, no especialmente con donde yo estudiaba como hoy en día, ¿no? Los que estudian no sé cuántas horas al día. No, yo era una vida normal, iba a los Boy Scouts, hacía taekwondo, iba a la secundaria, todo normal, pero siempre me llamaba pues la atención la cuestión del piano, pero no estudiaba yo de niño así lo que pues, se supone, ¿no? Ok. Pero de ahí fue, entré a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara y un día conocí una maestra rusa que vivía en Tijuana, la maestra Farisa Chivirova, y traía unas alumnas que tocaban muy bien, y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces me fui a estudiar a Tijuana en el 95, y de ahí fue donde me preparé 2 años con ella y con la maestra Irina Chechko para poder irme a estudiar a Austria, a Salzburg. Entonces, después de prepararme 2 años en Tijuana, intensivo ya cuando había terminado la prepa, fue que me fui a estudiar a Austria, a la Universidad Mozarteum, con maestros pues súper. Y para poder solventar tus estudios en música, por ahí leí que también trabajabas mientras estudiabas en Tijuana, de hecho en un restaurante, ¿es así, Efraín? Ay, esas son historias bien difíciles porque mira, el primer problema que tenemos los mexicanos que queremos hacer música es precisamente haber nacido en México. Porque No hay una eso. falta de apoyo enorme y siempre la ha habido y pues es una tristeza. Hay que decir pues que necesitamos siempre mucho apoyo por parte de los gobiernos y de la iniciativa privada si se puede. Entonces, yo me fui a Tijuana y mis papás pues no tenían mucho dinero como para mandarme. Entonces yo empecé a trabajar en un hotel tocando el piano, un piano blanco, en los desayunos. Música que yo odiaba, o sea, todas esas cosas de Richard Clayderman y Balada para Adelina, que son cosas espantosamente odiadas en el mundo de todos los pianistas, y yo tenía que precisamente ganar mi dinero con eso. Entonces tuve que tocar así en ese tiempo. Incluso cuando yo estudiaba en Austria, tuve que también solventar 10 años de estudios, no tocando ya, gracias a Dios, ese tipo de música, pero con música mexicana. Tenía una guitarra y me agarraba una de mis compañeras que estudiaban ópera y decía, vente, vámonos a un restaurante español, a un restaurante italiano, y cantábamos canciones mexicanas, latinoamericanas, españolas en restaurantes, y así sobrevivimos varios músicos mexicanos en Austria. Wow. Y no creeríamos, sí, los espectadores no creeríamos que a lo mejor estamos frente a un gran profesional de la música que tiene que hacer este trabajo para poder solventar sus estudios y, como tú dices, reiterar el apoyo, reiterar que el gobierno debería de estar invirtiendo grandes cantidades de dinero y de los ingresos para poder ayudarles a los músicos, porque mira tú qué tan lejos has llegado, Efraín, y de verdad que, insisto, tu trayectoria es espectacular. ¿Qué edad tienes cuando te vas a Austria? Más o menos para colocarnos en esta línea de tiempo. Tenía 21 años cuando llegué a Austria. Ok. Y en base a lo que hablamos del apoyo que se debe dar a la cultura, mira, que si yo fuera secretario de Cultura de México, lo primero que haría es dar una cantidad exagerada de dinero a la cultura. Porque es lo primerito que cortan y es lo último que se debería de cortar en un país. Esto lo tengo que decir muy abiertamente, para el gobierno que sea, el partido que sea. Yo soy apartidista, pero hay que apoyar mucho. De acuerdo. Entonces yo llegué con 21 años a Austria, imagínate. 21 años y entonces llegas a seguir estudiando música y ahí es donde conoces a Cristín, tu esposa. Exactamente. Estudiábamos los dos con el mismo profesor, el maestro Alfons Kontarski, quien era una eminencia, sobre todo en la literatura para dúo de piano, ya que él tenía una carrera muy grande con su hermano Alois Kontarski. Ellos tocaban a 2 pianos y gracias a eso fue que nos conocimos y empezamos mi esposa y yo a tocar dúo de piano. Teníamos al mejor maestro del mundo en eso. Claro. Y pues, ¿por qué no aprovecharlo? Y ya eran pareja. Bueno, no me cuentes esa historia. Nos hicimos pareja a partir del piano. O sea, de hecho nos conocíamos
¿Qué Bueno, tal, por ser Efraín? a los dos alumnos de él, pero todavía no tocábamos juntos y él fue el que nos empezó a sugerir por qué no tocan juntos. Y bueno, pues, ¿por qué no? Esa historia justamente me la vas a contar, pero con tu esposa, para que ahí se vaya complementando. Ella tiene mejor memoria que yo. Para ir un pasito atrás para todos los estudiantes que nos ven, porque déjame contarte que en Mirada Global muchos estudiantes y jóvenes toman inspiración en los protagonistas que invitamos para ver si pueden seguir su carrera. Entonces, un pasito atrás, cuando tú llegas a Austria, tienes que hacer exámenes, entraste a algún concurso. ¿Cómo llegas a esa tan grande universidad de música? Mira, llegué a Austria. De hecho, lo primero fue tener un contacto, y ese contacto me lo hizo mi maestra rusa, Irina Chechko, con un maestro que daba clases en Viena, que había sido su maestro en Moscú, el maestro Rudolf Keller, quien era un pianista muy famoso. Y llegué a Viena con $2,000 que me dieron mis papás, que se sacaron de no sé dónde, los pobrecitos. Y llego yo a hacer exámenes de admisión, pero era una cosa espantosa en aquellas épocas. Ahora está peor. Donde éramos 165 candidatos que hacíamos examen de admisión, era un concurso, y solamente tomaban a 20. Híjole. Y quedé pues en lugar 60. Mejor que muchos, pero igual muy lejos de haber pasado. Entonces, cuando no paso el examen en Viena, intenté hacer exámenes en otros lugares, en Linz, en Graz, en Salzburg. Había pasado en Linz, pero me convencieron unos amigos que probara en Salzburg porque tenía más renombre la Universidad de Salzburg, de Salzburg, el Mozarteum. Y yo intenté ahí y dije, bueno, pues si paso, y si no, pues ya tengo un lugar. Pero no tenía dinero para regresarme a México. Cuando no pasé en Viena, yo nada más había comprado el boleto de ida porque me dijeron... Habías quemado las naves. Yo llegué y ya, nada más el boleto de ida. Y cuando no pasé, no me pude regresar a México, entonces me fui a Suecia a tocar violín en un grupo de mariachis, con un profesor muy querido de Tijuana, Javier Ávila, que me invitó a trabajar con los mariachis, y de ahí conseguí dinero que yo podía decidir si me regresaba a México o seguía haciendo exámenes en Austria. Y fue que dije, bueno, vamos otra vez a intentarlo. Ya estoy aquí. Efraín, vamos a ir rápidamente un corte, pero bueno, nos dejas picadísimos con esta historia de cómo de mariachi hoy eres, bueno, esta gran figura en la música, y tenemos una gran invitada especial, que es justamente tu esposa, la maestra Christine, que nos va a acompañar para que nos platiquen no nada más del dúo de piano, sino también la historia de amor. Volvemos. De regreso con esta amena plática con el maestro Efraín, y tenemos como invitada especial, por supuesto, que a su esposa, su equipo, su apoyo, a la maestra Christine Gerwig. Bienvenida, Christine, ¿cómo estás? Bien, gracias. Dime si pronuncié bien tu apellido. Sí, excelente. Excelente, muy bien. Pues qué gusto, justamente nos estaba platicando Efraín del momento en que llega a Alemania, quema las naves en México, no tiene boleto de vuelta, y bueno, tenía la opción de seguir trabajando, dice que hasta mariachi, ahí con el violín, increíble, y bueno, viendo si se inscribía en otro examen, y justamente en ese trayecto, Efraín, ¿qué pasa? Cuéntanos para ver en el momento en que llegas a conocer a tu esposa. Pues la conocí ahí en la entrada de la universidad. Y de pues, hecho, era en Austria. En Austria. Y pues de ahí empezamos a platicar. Y curiosamente, yo había estudiado francés en la Universidad de Guadalajara, en la prepa. Okay. Y como ella es mitad belga, porque su mamá es de Bélgica, era un idioma en común, y entonces empezamos a hablar en francés, y por ahí fue que nos empezamos a conocer. Y curiosamente ahora ya no hablamos francés entre nosotros, pero ella habla con los niños en francés. Por ahí fue. Ok, entonces llegas tú a Alemania sin saber el idioma.
Yo no entendía nada, absolutamente nada, y bueno, hablaba inglés, pero muchos austríacos no hablaban inglés y era una cosa muy rara. Y bueno, pues así. Quizás explicar todavía que de hecho no llegó a Alemania, llegó a Austria. Y en Austria hay un acento en alemán que hasta para los alemanes es muy difícil entender. Excelente. Entonces, la universidad, cuando llegas, que dices de los exámenes, finalmente, ¿dónde te quedas? Ahí en Austria, en la Universidad Mozarteum, en Salzburg. Y ahí fue donde conocí a Cristina. Ella ya llevaba 2 años estudiando ahí con el profesor con el que yo entré. Okay. Y ahí, bueno, empezaron a hacer este dueto, pero no eran novios ni nada. Platícanos tu historia de amor, Cristina. Nos conocimos, pero nomás así platicábamos, pero todavía no nos conocíamos bien. Y ya cuando empezamos de novios, fuimos a un viaje a México. Y alguien de los que organizaba conciertos allá en México nos dijo, ¿por qué no tocan dúo? No se nos había ocurrido antes. Y entonces fue ahí donde empezamos a tocar en dúo porque nos invitaron. Ok. Y ahí se dieron cuenta de que podían ser un gran equipo, Efraín. Pues sí. Como dicen, a falta de pan, tortillas. Oye, entonces tú dijiste, bueno, este mexicano, me gusta México. ¿Vieron la posibilidad en ese momento de venirse a vivir para acá, Cristina? La verdad no, porque todavía estábamos estudiando en Austria. Ok. Y toda la vida estaba en Austria. Todo lo que hacíamos, todo lo que vivíamos. Entonces en este momento nunca se nos ocurrió ir a México. Y el hecho de que yo soy de aquí también obviamente pone en la oportunidad de que podamos quizás o quedarnos en Austria o mucho mejor como lo hicimos después venirnos a Alemania porque yo soy de aquí. Y entonces se nos abrían más posibilidades aquí que en México y esa es la razón por la cual pues decidimos no irnos a México pero mejor venir aquí. ¿Cuánto tiempo después de que estudiaron se van a Alemania? ¿Cuánto tiempo llevan ya radicando ahí? Ya llevamos 15 años aquí. Estudiamos primero 10 años en Austria. Yo estuve 10 años en Austria, ella 12. Y cuando nació nuestro hijo Alex en el 2007, ahí en Salzburg, fue que decidimos irnos de Austria y nos vinimos para acá, para Alemania, que teníamos más posibilidades porque ella es alemana. Los austríacos no nos trataban muy bien al final. Ok. Platícanos ahora de los concursos, de todas estas interpretaciones que han hecho, de los premios, de los conciertos, de cómo se ha ido construyendo todo ese camino y también, bueno, de la parte de la pedagogía, que también sabemos la hacen muy bien con los niños talentosos y los impulsan. Inclusive leí, Efraín, que apoyas a mexicanos que quieran irse a la Universidad de Música de Alemania. Bueno, por un lado, hicimos concursos y muchos conciertos cuando éramos estudiantes. Ganamos el concurso Grieg en Noruega en el 2008. Y desde que nacieron los niños y están pequeñitos, nos hemos también enfocado mucho a la pedagogía. Y también porque ya no podíamos viajar tanto como antes, empezamos a tener más alumnos. Y la pedagogía ha sido una cosa muy muy importante en nuestra vida. Además de por darles clase a nuestros propios hijos, hemos tenido generaciones de alumnos a los cuales hemos apoyado mucho y últimamente incluso tenemos muchos alumnos chinos. O sea, hemos tenido alumnos porque también damos clases online, inclusive si a alguien le interesa por allá de México o en otros países que nos vean, nosotros ofrecemos clases online y apoyamos no solamente a niños mexicanos, pero también a alumnos de otras partes del mundo. Tenemos alumnos en Australia, en Indonesia, en Singapur, en Estados Unidos. Y bueno, obviamente a los mexicanos pues me gusta mucho apoyar por el hecho de que yo soy mexicano. El idioma también facilita mucho. Y pues me gustaría, como no, muchísimo seguir apoyando a muchos niños a inspirarlos y en ayudarles también a aprender una técnica sólida, saludable, que tampoco es fácil de encontrar quien sepa enseñar técnica pianística. No es fácil, sobre todo en maestros para niños.
y usar la tecnología a nuestro favor, como es en este caso en Mirada Global, que bueno, gracias a la tecnología pudimos llegar hasta Alemania y platicar con estos dos talentosos de la música, y qué alegría, que bueno, es una relación internacional. Austria y Alemania, México. Y Cristín, platícanos de esta parte como mujer, ¿no? Maestra, músico, mamá, el corretear de los niños, maestra de otros niños, pero por supuesto también, lo más importante, propia maestra de tus hijos, de Valeria y Alejandro. ¿Cómo manejas tantas cosas? Porque además sabemos que en Europa no hay tanto apoyo en casa como en México. Cristine. Bueno, una de las razones por las cuales quisimos venirnos a Alemania fue precisamente porque aquí cerca están viviendo mis papás, y ellos, sobre todo cuando los niños eran muy pequeños, pues nos ayudaron mucho para que nosotros podríamos desarrollar aquí nuestro estudio de dar clases, también para que podamos preparar los conciertos, para viajar. Incluso nos ha pasado que cuando fue lo de la presea, hace 2 años, que la notificación llegó un par de días antes, y que les dije a mis padres, les va a tocar vivir aquí durante una semana con nuestros hijos, y ellos dijeron, bueno, ok, ahí vamos, y vinieron aquí toda la semana para estar con ellos. Y eso sí nos ha ayudado mucho, sobre todo cuando eran pequeños. Y después también el hecho de dar clases y de saber cómo funciona eso, de cómo tienes que tratar a los chicos en las diferentes edades, pues nos ha ayudado mucho también a trabajar con los niños y de desarrollar pues una buena relación también con ellos en cuanto a ese tema pedagógico. Pero sí, es mucho trabajo y nunca es fácil si uno tiene que estar en muchos lugares al mismo tiempo. Pero por supuesto que se puede. Ustedes son el ejemplo. Estamos viendo algunas imágenes justamente del día que les otorgan esta presea en el Estado de México, José María Heredia y Heredia. Muchas felicidades. Y que bueno, claro, los papás han sido de gran apoyo, los abuelos, también del lado de Efraín, que han sido inspiración, ¿no? Como músicos. Y bueno, también vamos a invitar a sus hijos más adelante a que nos platiquen de esto. Y yo les quiero hacer una pregunta un poco más íntima. ¿Qué pasa cuando están preparando un concierto? Como en todos los equipos, hay conflicto y hay retos. Y hablando de que ustedes además son pareja, ¿cómo es este trayecto de el momento en que les piden un concierto al momento en que ya están en vivo tocando? Que nosotros solamente ya como espectadores vemos, bueno, todo lindo, gozamos de la música, pero ¿cuánta preparación hay detrás, Efraín? Uy, muchísima. Mira, cuando empezamos a tocar música para dúo de piano, inclusive a la hora de estudiar nos peleábamos y nos dejábamos de hablar toda la tarde. O sea, así de era la confrontación. Después de un año ya no nos peleamos, entonces empezamos ya a entender cómo funciona, que tiene que ser profesional, no podemos tomárnoslo personal, cualquier sugerencia de que si uno quiere tocar más rápido o más lento o esto. Y bueno, hay que estudiar pues bastante, y siempre también la cuestión del marketing es algo no sencillo, el cómo ofrece uno sus conciertos, con qué orquestas o con qué instituciones a veces nos invitan, y a veces pues uno ofrece también a tal o cual festival, y pues hay que estudiar, y uno no tiene tanto tiempo por estar arreando a los niños a que estudien. Los pianos están ocupados cuando ellos estudian y nosotros no podemos estudiar, entonces tenemos que organizar que los 2 pianos alcancen para los 4 pianistas. Claro que sí, Cristina. Gracias a Dios existe algo que se llama escuela, entonces no están. Cuando ellos están en la escuela, nosotros estudiamos, porque en la tarde damos clases y ellos estudian. Y ellos estudian. Cristine, cuéntanos, ya estamos cerca de despedirnos de este bloque, pero danos un consejo, ¿no? Desde como mujer, mamá, pero además pareja y equipo, música, de cómo llevas todo esto y cómo has logrado avanzar a pesar de los retos, y como dice Efraín, porque en algunos momentos ha habido roces y peleas. ¿Qué consejo nos darías? Yo creo que siempre hay que estar optimista
muy importante de siempre ver las cosas de un lado positivo. Yo he notado que, por ejemplo, cuando nuestra hija se siente triste antes de dormir y no sabe ni por qué, entonces llego con ella y hago un ejercicio. Digo, vamos a tratar de acordarnos de 3 cosas que estuvieron súper hoy. 3 cosas. Puede ser lo que sea. Puede ser que una vez salió un rayo de sol y luego que te gustó la comida o que te habló una amiga. Lo que tú quieras. Pero concentrarnos siempre en lo positivo. Y eso siempre a ella le ha ayudado mucho y a mí también. En lugar de quedarse con es que me molestó esto, que está muy cansado esto, que está pesado esto, que me molesta, que no sé qué. Entonces de concentrarse en las cosas que están positivos y aunque sean muy chiquitas. Muchísimas gracias por ese consejo. Nos quedamos con eso, Cristín. Pero antes de irnos a corte y agradecerte tu participación, dinos algo poderoso y que admires un montón de tu esposo, el gran maestro Efraín. Lo que admiro mucho de él. A ver, que me lo diga. Es que nunca se da por vencido. Muy bien, con eso somos los nos mexicanos. quedamos. Déjame decirte que lo admiramos muchísimo y sabemos que todo esto que también es él, hoy es gracias a ti, a este trabajo en equipo, a este apoyo, a este hombro con hombro. Y bueno, tenemos un resultado de ello tangible, de cómo han trascendido. Son sus 2 maravillosos tesoros, sus hijos, que por supuesto los tenemos como invitados en el próximo bloque, así que no se despeguen de Mirada Global, porque vamos a un corte y regresamos. Muchísimas gracias, Cristine. Gracias. De regreso aquí en Mirada Global, estamos platicando delicioso con el maestro Efraín González, que nos acompaña desde Alemania, y así como nos contaba con su esposa que tienen 2 grandes tesoros, decidimos invitarlos para que nos platiquen en propia voz cómo es ser hijo de estos 2 maravillosos talentos y saber si el talento se hereda o se crea. Vamos a platicar con ellos. ¿Cómo están, Valeria y Alejandro? Bienvenidos a Mirada Global. Hola Pamela, sí, estamos muy bien. Muy bien, oye, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar hasta su hogar. Sabemos que tienen muchos estudios y por supuesto toda la academia como músicos que viene heredada desde los abuelos. Ya nos estaban platicando en el bloque anterior sus papás. Y yo les tengo esta gran duda, Valeria. ¿El talento se hereda o se construye? Bueno, yo diría que los 2, porque si el talento se hereda un poco porque te pueden decir un poco más sobre esa calidad, sobre ese talento, entonces puedes aprender de ellos también. Y además también se construye el talento porque si tienes un talento y nunca lo haces, entonces no sirve de mucho, entonces pues así te sirve con mucho trabajo, sí, con mucho estudio. Sí. Mucho trabajo y mucho estudio. Y justamente eso queremos que nos platiques, Alejandro. ¿Cómo descubriste que te gustaba la música? Y posterior a eso, ¿cómo te empezaron a impulsar desde chiquito? ¿A qué edad empezaste? Bueno, yo empecé a los 3 años, pero sinceramente no me acuerdo y por eso tampoco podré contar tanto de por qué empecé con el piano y la música en general. Supongo que es porque oía todos los días música, porque mis papás tocan también el piano y estudiaron también música y oíamos mucha música también, CDs y en el radio y todo eso. Y entonces como teníamos un piano ahí, entonces pues tenía la tentación de tocarlo y entonces así empecé a aprender el piano, supongo. Solo me cuentan porque yo no me acuerdo. Cuéntanos, Efraín, porque tú sí te acuerdas perfectamente. ¿Cuándo fue el día? No me voy a acordar. Mira, estaba muy chiquito Alex, tenía 3 años, iba al piano y le daba manotazos y se frustraba de que no sonaba a la música que él quería o la que él escuchaba. Claro. Entonces nos empezamos a preguntar, Cristina y yo, ¿por qué? ¿Qué hacía? O sea, como nos dimos cuenta que quería tocar, pero
yo creo que en la mente de un niño piensas que es como que vas y picas un botón y suena como en la radio, ¿no? Como una caja de música, sí. Sí, pero entonces, o sea, yo creo que los niños chiquitos no les cabe pues en la mente que hay que hacer algo, hay que pensar para crear la música, hay que hacer algo. Entonces fue que empezamos a decirle, mira, si tocas esta nota aquí y esta acá, entonces suena, por ejemplo, el kukuk, ¿no? Entonces tocas kukuk, 2 notas, el kukuk, ¿no? Y de ahí empezó. Y le empezamos a dar clase, aunque estaba muy chiquito. Normalmente los niños empiezan a partir de los 4 o 5 años, pero él tenía 3. Pero empezó y le empezó a gustar, y de ahí empezó, y ya después no lo quitábamos del piano, y a Valeria menos. Cuando ella tenía la edad de también como 3 años, ya conocía todas las canciones que había tocado Alex, y ella todavía se las aprendió aún más rápido, y no nos despegábamos del piano. Era bien divertido. Sí, pues me puedo imaginar, ¿no? Estar escuchando a tus papás todos los días, practicando, tocando y escuchando esta música. Entonces, Valeria, ¿tuviste oportunidad de aprender otro instrumento o definitivamente, como dice tu papá, te clavaste en el piano y fue tu fascinación? Bueno, con 6 yo pensé, nada, me gusta otro instrumento, entonces empecé con el violín porque me sonaba muy bonito. Entonces, después de eso, hace como medio año, diría yo, empecé con la viola también, porque me gustó también mucho. Ahora toco entonces 3 y a veces me tengo que como decidir cuál tocar, y siempre cuando me preguntan si voy a estudiar, entonces siempre tengo que pensarle cuál instrumento quiero tocar. Porque te gustan los 3 tanto que entonces tienes por dónde decidir. ¿Quién fuera tú, Valeria? ¡Qué alegría! Y Efraín, platícanos ahora de cómo han compaginado, ¿no? el dúo que tú tienes con tu esposa, ahora con tus hijos, y dónde han podido tener la oportunidad de tocar los 4 juntos, o a lo mejor los 3, ¿no? Porque en algún momento va Alejandro, en otros Valeria. Tenemos muchas combinaciones y bien diferentes. Mira, por ejemplo, una vez tocamos los 4 juntos en el Teatro de Degollado en Guadalajara, una pieza escrita para piano a 8 manos de una compositora francesa que se llamaba Cécile Chaminade. Y una vez también tocamos con Alex el concierto para 3 pianos de Mozart, y a veces tocan ellos dos también como dúo de piano o como dúo de violín y piano, y ahora también están tocando como dúo de viola y piano. A veces también Cristina acompaña a Valeria con el violín cuando son conciertos para orquesta y violín. Es Cristina la que le ayuda a ensayar pues los conciertos. O sea, tenemos así diferente, sí, una mezcolanza. A veces cuando yo canto, Alex me acompaña las canciones de Schubert o de Schumann, a veces Cristina. O sea, es el que primero llega al piano, ese se queda con el piano. Así que van haciendo diferentes combinaciones y también alrededor del mundo, porque tienen conciertos en diferentes ciudades. Y platícanos alguna anécdota que se acuerden, Valeria, Alejandro, quien quiera tomar la palabra, de algún viaje que tuvieron como familia y cómo la música siempre está presente en el día a día. Bueno, pues me acuerdo sobre todo del viaje que hicimos por la música, que fue el viaje a Nepal, donde no fue un viaje como de vacaciones, sino un viaje donde les llevamos música y un piano electrónico a las escuelas de los pueblitos en Nepal, donde no conocían la música clásica, y ese es el viaje que mejor me acuerdo, donde estaba mucho la música influenciada, porque pues por la música es que fuimos a enseñarles y a llevarles, y no por vacaciones. Y hasta me acuerdo que muchos niños que visitamos les encantaba la música, pero no tenían mucha oportunidad de tocarla, entonces les dejamos chance de tocar el piano y estuvieron muy felices. Ay, qué lindos recuerdos tienen alrededor de la música, y aparte, ¿cómo puedes educar y transmitir y hasta abrir emociones, no, Efraín? Cuando empiezas a educar a estos niños, nos estabas platicando en el bloque anterior que te dedicas a enseñar a través de esta Asociación Internacional para Niños. Sí, obviamente una gran parte de nuestra actividad artística es la pedagogía, y estos 2 niños fueron, como le llaman allá en nuestro pueblo, los cochinillos de indias, los cochinitos de indias, Sí. El conejillo de indias, Conejillo perdón, los de conejillos indias. de indias, Sí. donde con ellos aprendimos muchísimo
sobre cómo dar clases a niños pequeños. Ya dábamos clases antes, pero nos hicimos excelentes después de echarnos a perder estos dos. Más Porque bien, aprendimos cómo tratas a un niño. Primero era difícil, por ejemplo, un caso típico, hay alumnos que no quieren tocar y la mamá los trae y está abajo del piano y le tienes que hablar bonito. Ay, mijito, ven al piano. Y no quieren, entonces ¿qué haces? Si le hablas fuerte al niño, capaz que la mamá se lo lleva y necesitas el dinero. Entonces, ¿cómo le haces? ¿No? Pero con estos niños aprendía de que, a ver, a la 1, a las 2 y ya están sentados en el piano. Entonces, así rápido aprendía a que tiene que ser así, pam, pam. Y cuando ahora a los alumnos les digo, a ver, te me sientas a la 1, a las 2, ya está el niño sentado y la mamá me dice, maestro, ¿cómo le hace? En la casa no me hace caso. Ah, pues ¿cómo? Pues aquí con estos que ya acabaron conmigo. Y fue muy bonito darles clases durante 10 años o más de 10 años, porque hemos visto su progreso y los hemos acompañado muy intensivo y muy bonito. Y hemos también tenido que reducir mucho de nuestro tiempo libre o tiempo que podríamos ganar dinero, claro, con otros alumnos para darles clase a ellos. Pero ha sido muy bonito darles clase. Esos conejillos de indias que se convirtieron en este gran ejemplo de éxito, y dicen que no hay mejor ejemplo que el que se ve. Entonces definitivamente que han hecho un gran trabajo y como tú dices, no les estás pidiendo permiso de que aprendan, sino llega la autoridad del maestro y les dice es momento de aprender. Y bueno, ahí tienes a tus hijos que lo están haciendo en grande, de verdad, los escuchamos tocar y nos sorprendieron. Qué hermoso que están desarrollando, como dice Valeria, este talento, porque el talento se trabaja. ¿Qué consejo le darías, claro, Valeria, a estos jóvenes que están decidiendo dedicarse a la música, así como tú? ¿Cuáles son esos tesoros que has encontrado que se tienen que seguir construyendo? ¿Qué les dirías a tus niños? Habilidades, valores. Pues yo diría que estudien mucho y que con ganas, y yo creo que también tienen que escuchar muchísima música para luego transponerlo al piano, por ejemplo, y pues que siempre les guste, y si ya no les gusta pues que ya no lo hagan, pero que sigan amando a la música. Muy bien. Oye, Alejandro, sí, alguna vez vimos, hablando de anécdotas de viajes, a tu abuela, una gran música también y maestra también del Estado de México, de aquí de Toluca. ¿Cómo olvidar en el Colegio Argos, donde también estudió tu papá? Y veíamos en las redes sociales de tu papá a tu abuela muy alegre, bailando con unos violinistas, unos músicos y poniendo a todo el mundo a cantar. Cuéntanos de cómo la piensas y qué tanta inspiración ha sido para ti también tu abuela. Y tu abuelo, por supuesto. Bueno, mi abuela siempre ha sido, digo, una persona especial porque ella le va a dar lo que todos piensen de ella. Ella hace lo que le dé su gana. Y eso es mucha inspiración también porque pues también hay que aprender a no siempre ser juzgado, pero sino enseñarles a la gente cómo es y no que ellos te juzguen de cómo uno mismo es, y que también se olvide uno de la crítica de los demás y que uno les enseñe a la gente cómo hacerlo. Y además ella no siente la vergüenza. ¡Qué lindo! Es muy importante para ser artista. Estos dos niños tienen ahorita clase en la universidad, tienen que ir a Colonia, por eso se tienen que ausentar y yo sigo platicando contigo, porque precisamente van a tomar sus clases de teoría de la música a la Universidad de Colonia y se les va a ir el tren, se van a entrar, así que ellos se despiden. Gracias. Adiós. Por todo. Muchas gracias. Fue un placer. Gracias a ustedes. Adiós. Es un placer. Me quedaría aquí platicando con tu papá sobre Imagínate, estas así es anécdotas. nuestra vida, corriendo de un lado para otro. Nos vamos y así, llegan, se van, llegan de la escuela, estudian, después se tienen que ir a la universidad, porque también van a la secundaria y a la prepa, además de ir a la universidad de música. Y es una corredera por aquí, por allá. Y como dicen, inspirados de la abuela, que pierden el miedo, pierden el miedo. El qué dirán. Sí, yo aprendí también de mi mamá. El qué dirán. Y aparte hacen ver la música divertida, ¿no? Alejandro se veía muy formal tocando piano ahí en las imágenes, pero vemos que tiene una personalidad extrovertida y divertido. Efraín, vamos a ir a un corte, pero los vamos a dejar con una pieza musical, de hecho, interpretada por tus dos hijos. Volvemos.
estamos de regreso en Mirada Global con una historia de éxito que merece contarse y todo el mundo conocer, que es la del maestro Efraín González Ruano, que hoy nos acompaña desde Alemania. Muchísimas gracias, maestro. Ya estamos de vuelta con todas estas anécdotas de tus hijos, bueno, de la abuela, todo lo que han aprendido a lo largo de estos años a través de la música y cómo está creando una gran trayectoria. Qué orgullo, de verdad, maestro, que sea mexiquense y que nos acompañes hoy. Gracias, Pamela. No, pues a mí me encanta. Me hace tanto falta México y mi cultura que yo estoy feliz de platicar aquí con ustedes. Padrísimo. Nos estabas diciendo fuera del aire que a tus hijos les encanta, bueno, el chocolate abuelita, los tamales. ¿Comen picante? Sí, fíjate, no así mucho, pero yo creo que a Valeria le gusta un poquito más el chile que a Alejandro. Y pues sí, les encanta que la cajeta, que el chocolate abuelita. Gracias a Dios ya se pueden conseguir estas cosas más fácil que antes. Cuando yo era estudiante tenía que cargar la maleta así un montón de kilos. Y ahora pues ya hay tiendas de cosas mexicanas aquí, no muchas, pero conseguimos tortillas de maíz, les encantan las quesadillas. Cuando nos juntamos con los otros mexicanos que viven aquí, hacemos rosca, tamales, pozole y a Valeria les súper encanta todo esto. ¿Y has encontrado comunidad, amigos latinos o específicamente mexicanos con los que has hecho gran amistad? Mucho, inclusive hasta mexiquenses. Tengo unos amigos de Toluca que me encantaría que los entrevistaras. Ellos son físicos. Feliz. Y han trabajado en cosas así súper interesantes, en cuestiones de satélites y radares y todo eso. Y viven exactamente cruzando el río aquí, los tengo cerquita. Y otros amigos también de otras partes de la República, unos son cocineros, otros son bailarines, otros son ingenieros, o sea, muchísimos que trabajan en cosas diferentes mexicanos y nos reunimos cuando podemos a echar una cervecita, a echar una cantada en el río, a hacer un piquenique. Se extraña, ¿verdad? Se extraña ese carisma mexicano, esa calidez. Sí, no, a mí me encanta y yo me la paso súper con mis amigos mexicanos cuando nos encontramos. Para empezar, hablan en español, y español de México, ¿qué? Porque no es lo mismo. Y pues platicamos de cosas bien comunes, inclusive cuando tomamos cerveza, pues una Corona, ¿no? Bueno, no se vale decir marcas, pero en lugar de las cervezas alemanas, pues nos gusta la de allá, no siendo que aquí en Alemania se consiguen la mexicana. Y Efraín, sí. Bueno, de hecho, pueden postular todos los que nos están viendo, incluido tú, Efraín, a los próximos protagonistas de Mirada Global, al correo que exactamente les vamos a dejar aquí abajo. Y por supuesto, va a ser un placer para nosotros tenerlos aquí en el programa, a tus amigos físicos y a estos protagonistas que han logrado generar éxito más allá de la frontera, así que cuenta con ello. Y hablando de México, Efraín, de este extrañar, de este sentir el orgullo y bueno, la sangre mexiquense corriendo por tus venas, ¿cuáles son los nuevos proyectos que tienes para México? ¿Cómo vas a acercar todo este conocimiento a tu país? Bueno, lo primero es, ojalá que se pueda, está programado que vayamos para el mes de junio como solistas nuevamente con la Sinfónica del Estado de México. El maestro Rodrigo Macías nos invitó y es lo primero que queremos hacer. Y si se puede, también nos gustaría compartir de manera pedagógica nuestros conocimientos. Tenemos un proyecto con el director del Conservatorio de Música, el maestro Luis García. Estamos haciendo un proyecto de dar clases online para los estudiantes del conservatorio. Yo de piano, y tengo amigos en Europa de otros instrumentos, los cuales quiero unificar a que se haga este proyecto para apoyar al Estado de México con clases maestras en online con excelentísimos músicos de aquí de Europa. No se ha concretado, estamos desde hace 2 años esperando y ojalá que ya nos den luz verde para este proyecto y nos encantaría porque sí vale mucho la pena. Ya te escucharon, directamente desde aquí de Mirada Global ya lo estás declarando y vamos a empujar este proyecto hacia adelante porque de verdad que hace muchísima falta todo esto. Efraín, y hablando ya más de tu vida personal, de proyectos personales,
un sentido diferente a la música. ¿Qué haces, Efraín, cuando no estás tocando piano o enseñando piano? Estoy como todo el mundo pegado en el teléfono, cosa que es muy malo y no debería. Pero de repente ya veo en la tele, ya hay la tecnología que antes no había, pues de ver, por ejemplo, series mexicanas, ¿no? Entonces yo veo películas o series que tratan de México y todo, y para mí es como si estuviera en México. Excelente. Y antes pues la televisión en alemán todo, así que ningún canal, híjole, ¿qué hago, no? Entonces cuando no estoy trabajando, me aplasto a ver un poco la tele, o quizás voy con algunos amigos mexicanos, que no es tan común porque pues todos trabajan, todos tienen que hacer, y encontrar un lugar en el que todos puedan, pues está difícil. Salgo mucho a caminar al bosque con mi esposa o con los niños, porque vivimos exactamente donde termina la ciudad, y ahí el bosque está maravilloso, está precioso aquí. Y salimos a caminar mucho, platicamos, salimos a dar la vueltita, pero Qué así rico. que digas, ay, ¿cuánto tiempo libre tengo? Pues tampoco. Tienes tanto tiempo libre, pero esas caminatas en el bosque, bueno, se agradecen muchísimo. Y Efraín, Es muy fácil, y mira, una cosa que gracias a Dios me la pudo conceder. No tengo que salir a la calle pensando si me van a asaltar o no. O sea, puedo andar caminando a la 1 de la mañana en la noche por aquí. con tranquilidad. Y no pasa esto, pues que desgraciadamente en otros países sí. Efraín, estamos cerca de terminar el programa. Cuéntanos, antes de despedirnos, ¿cuál sería este consejo para las nuevas generaciones desde toda esta trayectoria y todo lo que has construido? ¿Qué le dirías a los futuros grandes músicos mexiquenses que te están escuchando? Bueno, y mexicanos, porque este programa se está transmitiendo a nivel nacional. Mira, no vamos a empezar por los músicos mexiquenses, vamos a empezar por las mamás de los músicos mexiquenses. Todo empieza ahí. Según la ambición que tenga la mamá o el papá, es el producto que se va a llegar después de muchos años de trabajo. Yo noto que muchísimos de los que hoy en día tocan algún instrumento a muy buen nivel es porque sus padres los apoyaron. Entonces, si los papás no apoyan a sus hijos desde chiquititos, desde los 3, 4, 5 años, a estudiar súper bien con buenos maestros, no se va a llegar a nada. Necesitamos no solamente que las instituciones apoyen, pero sobre todo que en la familia los papás inviertan mucho. Y desde que existe el internet es que las mamás se han dado cuenta que hay niños chinos que tocan, que hay niños alemanes, que se abrió mucho para saber qué es lo que hay más allá, y antes no lo había, en mis épocas no lo había. Entonces mi consejo para todos es: apoyen muchísimo a sus hijos. Tienen que escuchar muchísima música. No es fácil, hay que tratar siempre de conseguir buenos maestros, y ahora que la tecnología lo permite, también buscar mucha información de maestros por online en otras partes del mundo. Y es un consejo de que pues hoy que existe eso, tomarlo en cuenta y estudiar mucho, amar mucho la música y disfrutarla. Con eso nos quedamos, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, un placer poder platicar con Cristine, con Valeria, con Alejandro, entender cómo todo comienza desde la mamá, desde los abuelos, también tu padre, y hoy está llegando a trascender a través de tus hijos. Esperamos verlos próximamente en un gran concierto aquí en México. Ojalá que en Toluca, como ya lo dijiste, los vamos a esperar con los brazos abiertos, y por supuesto, en Mirada Global vamos a seguir de cerca su carrera, porque bueno, tus hijos apenas van comenzando y son también orgullosamente mexicanos. Muchísimas gracias, Efraín. Gracias, Pamela, y un abrazo a todos. Un abrazo. Ya lo saben, en Mirada Global, todos los martes, en punto de las 8 de la noche, los esperamos, así como Efraín, con los brazos abiertos, porque tenemos muchas historias de éxito que deben conocerse, inspirarnos a través de ellas, y ya saben, postúlenlas, ya les dejamos hace un momento el correo. Muchísimas gracias al patrocinio también de este hermoso vestido. Y no olviden, mi nombre es Pamela Ballinas. Síganos a través de las redes sociales en Mexiquense TV. Nos vemos, hasta la próxima.